Dios les bendiga, buenos días. Vamos a continuar el estudio de la carta a los Hebreos. Y se oye un poquito raro el micrófono. A ver si mejora. Hola, hola, hola. Sí, hola, sí. Hola, sí. Bueno, creo que esa. ¿Sí me escuchan bien? Lo escucho un poquito raro. Bueno, ¿hay alguien que nos visite por primera vez? ¿Hay alguien que sea nuevo, que sea la primera vez que viene o todos son de casa? Todos, ya creo que tenemos... aquí está. Buen bienvenido. Pues Dios les bendiga y esperamos que sea de bendición este tiempo aquí en Calvary Chapel. Hermanos, vamos a continuar estudiando la carta de Hebreos. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Y vamos antes de iniciar, ¿qué le parece si podemos darle gracias al Señor por su palabra? Señor y Padre Celestial, te damos gracias esta mañana porque nos has permitido alabarte, porque nos has permitido exaltar tu santo y bendito nombre por medio del cántico, por medio de la música. Pero Señor, también ha llegado el tiempo de poder estudiar tu palabra, la palabra que tú nos has dado, el más grande tesoro que podemos tener, y queremos que esa palabra, Señor, pueda seguir trabajando en nosotros, pueda, Señor, seguir transformando nuestras vidas por medio de la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir con el estudio de Hebreos capítulo 5, y este capítulo habla acerca de el sacerdote perfecto, Jesús, el sacerdote perfecto. Y también que el sacerdocio de Cristo es superior. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar este capítulo. Es un capítulo muy, muy hermoso porque prácticamente aquí nos muestra a Cristo como nuestro sumo sacerdote, es decir, el más alto sacerdote. Y ya hemos estudiado todo lo que para la carta de los Hebreos, lo que era, capítulo 1, que Jesús era superior a los ángeles. Recuerden que los judíos, de alguna manera, ellos le daban cierta importancia a los ángeles, de manera que muchos se desviaban a la adoración a los mismos. Y también en el capítulo 3 vimos que Jesús es superior a Moisés, es decir, a los judíos, de alguna manera la ley era la forma en la que ellos trataban de esforzarse para agradar a Dios. Por lo tanto, la ley pues era prácticamente parte de su día a día, parte de su vida. Pero ellos, cuando viene Cristo, ellos todavía querían seguir con la ley. Cuando ya estaba lo que anunciaba la ley, la sombra de lo que había de venir, que era Cristo, ellos preferían quedarse con lo antiguo y despreciaron donde se consumaba la ley. Y en el capítulo 4 vimos que Jesús es superior al día de reposo, que Cristo es el Señor del día de reposo, o lo que los judíos practican, el Shabbat, que inicia a partir de las 5 de la tarde del día viernes al otro atardecer del día sábado. Ese es el Shabbat. Y entonces tenemos por aquí un contexto histórico. Vamos a analizar rápidamente que la carta a los Hebreos hace énfasis en el sacerdocio levítico y en los sacrificios. Esta carta hace mucho énfasis en esa parte. ¿Por qué? Porque probablemente el uso del tiempo presente podría indicar que el sacerdocio levítico y los sacrificios estaban vigentes. Además, estos hebreos eran primordialmente convertidos y había un número de ellos que todavía no se convertía. Entonces, esta carta va dirigida tanto a los que ya eran cristianos, que ya eran creyentes, como a los que aún no eran creyentes. Por eso es que esta carta muchas veces leemos
advertencias y pasajes muy fuertes que nos llaman la atención. ¿Por qué? Porque el autor sabe que dentro de esta iglesia o a quien fue dirigida esta carta, sabía que no todos eran cristianos. Por lo tanto, hay unas advertencias y unos textos que son muy, muy fuertes, llamándonos la atención para que verdaderamente sepamos si somos cristianos o no. Estos hebreos estaban también siendo tentados a deshacerse de cualquier identificación con Cristo y por eso las advertencias de la carta de no regresar a las obras de la ley que eran sombra de Cristo. ¿Alguien me puede ayudar prendiendo la pantalla, por favor? ¿La pantalla? Esta, porfa. Es que tengo que andar regresando a ver allá. Por favor. Bueno. Entonces, este es el contexto histórico de lo que tenemos en la carta a los hebreos. Ahí está. ¿Ya aprendió? Ya aprendió. Gracias. Es que no, parece, me voy a quedar con tortícolis de andar regresando a ver a cada rato al lado. Gracias. A ver, vamos a esperar que se ponga. Se perdió Ahí está, ya lo tenemos. Ok, ahora sí, ya estoy más cómodo. Gracias. Entonces, este cambio en los hebreos, acuérdense que los hebreos, los judíos, estaban acostumbrados a vivir bajo la ley. Imagínense ustedes simplemente si alguno por ahí viene del catolicismo romano, de tener todo el sistema religioso del catolicismo romano y llegar a la iglesia como que, wow, todo es nuevo, así como que te quedas, oye, aquí no hacen esto, aquí no hacen lo otro. Digo, estoy haciendo una analogía un poco absurda quizá, porque no es el mismo caso, pero imagínense los judíos guardando el sábado, guardando ciertos alimentos, tenían que hacer muchas leyes, rituales, muchas fiestas y esto y el otro. Entonces de repente todo comienza a cambiar. Y en el libro de los Hechos vemos eso. Vemos una transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Y lo podemos ver también porque en Hechos capítulo 15, cuando los gentiles se comienzan a convertir, los judíos querían que los gentiles siguieran haciendo las obras de la ley. Y decían, oye, nosotros guardamos la ley y ¿por qué los gentiles no? Y esto lleva a que haya un confrontamiento, hay problemas, eso lo puedes leer en Hechos capítulo 15. Y el Espíritu Santo guía a los apóstoles a decir, a ver, ustedes ni sus padres han podido hacer todo lo que ustedes dicen, por lo tanto, dice, no se inquieta a los gentiles a guardar la ley. Y entonces vemos esa transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Pero al mismo tiempo, ellos estaban acostumbrados al sacerdocio arónico y levítico. Recuerden que en Levítico 21 Dios le da las instrucciones a la nación de Israel de cómo debería ser el sacerdocio arónico. Y vamos a ver un poquito, ¿no? Eso ya en su casa lo puede leer, Levítico 21 con calma, pero vamos a ver qué implicaba este sacerdocio. Ok, primeramente teníamos que ver que este sacerdocio tenía una vestimenta especial. Esa es una foto del Instituto del Templo en Israel. Y esa es la manera en la cual el sacerdote estaba vestido. Si ustedes pueden observar, en su pecho tiene 12 piedras y esas 12 piedras representan a cada una de las tribus de la nación de Israel. ¿Para qué? Para que él se pudiera acordar de lo que estaba representando como sumo sacerdote. Esta es la vestimenta del sumo sacerdote. Entonces, ¿cuáles eran las tareas de este sumo sacerdote? Ofrecer el sacrificio por la expiación de los pecados del pueblo en el lugar santísimo, en el día de la expiación, o también lo que era llamado el Yom Kippur, eso está en Levítico 16. También ofrecía sacrificios diarios, uno por la mañana y otro por la tarde. Ahora, otra de las cosas que él tenía que hacer era enseñar al pueblo la ley de Dios y tenía que ser más consagrado que los demás sacerdotes de Israel. Él tenía una exigencia mayor. Como sumo sacerdote,
tenía una exigencia de vivir en mayor santidad. Esas eran algunas de las tareas de lo que él hacía, el sumo sacerdote. Aquí podemos ver en la imagen, los sacrificios los llevaba a cabo el sumo sacerdote. Los demás sacerdotes ayudaban en todas las tareas, pero el sumo sacerdote era el único que podía hacerlo. Inclusive actualmente Israel no tiene los sacrificios y están tratando, por ahí ha habido algunos intentos de poder hacer un sacrificio en el Monte Santo, donde estaba el templo, pero no lo han podido hacer las autoridades. ¿Por qué? Porque eso causaría un conflicto allá en Medio Oriente. Entonces no lo han podido hacer porque obviamente no es el tiempo aún de que ellos comiencen a hacer los sacrificios. Ok, bueno, ahora sí, vamos teniendo un poquito del contexto histórico de lo que eran el sumo sacerdote, vamos a ir a la Biblia en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ok. Era necesario que el sumo sacerdote debía de ser tomado entre los hombres para ser nuestro representante ante Dios, pues tenía que tener la naturaleza de quienes representaba. Esto era muy importante. ¿Por qué? Si él debe ser de los hombres, debería ser un hombre. Por lo tanto, un ángel no podía ser un sacerdote. No puede ser nuestro sumo sacerdote un ángel, porque no tiene la naturaleza de nosotros. Y actualmente, por ejemplo, grupos como los Testigos de Jehová, esto es tomado de su página web. Ahí pueden ver en la parte de arriba, Testigos de Jehová, jw.org. Los Testigos de Jehová, no creo que alcancen a ver, pero los que están cerca sí lo van a poder apreciar mejor. Dice, ¿quién es el arcángel Miguel? La respuesta que da la Biblia dice, todo indica que Miguel o San Miguel, según algunas religiones, es un nombre que da la Biblia a Jesús antes y después de su vida en la tierra. Y más abajo dice, veamos por qué es lógico concluir que Jesús es el arcángel Miguel. Y dices, oye, los testigos de Jehová están diciendo que Jesús es el arcángel Miguel o que el arcángel Miguel es Cristo. Pero entonces, y aquí hay otra imagen más, biblioteca en línea de la Watchtower. La Watchtower es la asociación que rige a los testigos de Jehová. Dice, nuestros lectores quieren saber, ¿es Jesús el arcángel Miguel? Y abajo, ¿sí lo alcanzan a distinguir? Dice, sí lo es. Y dices, oye, pues entonces no puede ser el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote tenía que ser un hombre. Por lo tanto, Cristo, bajo la doctrina de los testigos de Jehová, no puede ser nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque un ángel no puede simpatizar con nosotros, ya que no tiene nuestra misma naturaleza. Entonces, por lo tanto, un ángel no es un sacerdote, no puede ser el sumo sacerdote, y obviamente el arcángel Miguel no es Cristo. Pero algo ocurrió. Dios se hizo hombre y tenemos una doctrina que se llama la unión hipostática, que enseña que Cristo tiene la naturaleza divina y tiene la naturaleza humana. En otras palabras, que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Por lo tanto, la buena noticia es que Cristo sí podía cumplir el papel de sumo sacerdote porque Él es hombre. Y eso obviamente va en contra de muchas doctrinas que enseñan que Cristo era un ángel, que Cristo era alguien que no era hombre 100%. No, la Biblia dice que sí, que Él era hombre. Dios se hizo hombre. Ok, por lo tanto, también, como dice aquí versículo 1,
es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Este sacerdote era necesario que no viviera para sí mismo, sino para pensar en los demás y actuar a favor de ellos. ¿Y cómo actuaba a favor de ellos? Ofreciendo sacrificios. Ya vimos entre las tareas que hacía este sumo sacerdote, hacía el sacrificio por la expiación anual, y por la mañana y por la tarde todos los días tenía que haber un sacrificio. Imagínense qué labor tan pesada. Pero todos esos sacrificios no servían para quitar el pecado, solamente lo cubrían. Pero esa era su tarea. Pero Cristo también es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él dice en Juan 10:11, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces Cristo, Él se entrega por nosotros. Él da su vida por nosotros. Él entonces cumple el rol, el papel de sumo sacerdote, porque Él no está viendo para sí mismo, sino Él se está dando por nosotros. Es más, en Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, dice ahí, intercede por nosotros. Entonces, Cristo es el que intercede por nosotros, no hay alguien más, que es Cristo quien está intercediendo a la diestra del Padre. Igual, 1 Timoteo 2:5 dice lo siguiente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente hay un solo mediador, hay un sumo sacerdote y ese es Cristo, no hay más. Ok, hermanos, vamos a continuar Hebreos 5, versículo 2 al 3. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces este sumo sacerdote también era necesario que cumpliera su misión con compasión porque recordaba sus propias debilidades. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero a diferencia de los otros sacerdotes del Antiguo Testamento, del orden levítico, dice, Cristo fue sin pecado. ¡Wow! Increíble. Y además, este sacerdote era necesario que tuviera compasión, ternura y paciencia para tratar con hombres débiles, ignorantes y pecadores. Y la pregunta es, ¿Cristo cómo nos trata? ¿Cristo cómo nos ve a nosotros? Bueno, pues creo que ignorantes, débiles y pecadores. Es más, véanlo aquí, Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Estos sumos sacerdotes dice que tenía que tener compasión, ternura y paciencia para tratar con hombres débiles, ignorantes y pecadores. Porque obviamente dentro del pueblo de Israel no todos tenían el mismo nivel espiritual. Pero lo mismo sucede dentro de la iglesia, no todos tienen el mismo nivel espiritual. Algunos son niños en la fe, otros ya son adolescentes, otros son jóvenes y hay algunos que ya están mayorcitos en la fe. Pero Cristo emula también, Él es nuestro sumo sacerdote porque Él tuvo compasión. Dice que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y no quedó ahí, sino que les comenzó a enseñar. Entonces, la tarea del sumo sacerdote era enseñarle al pueblo y Cristo también les enseñaba.
Es más, dice la Escritura que Dios nos ha hablado en estos tiempos por medio del Hijo. Entonces, todo lo que nosotros estudiamos son las palabras de Cristo revelados también a través de la enseñanza de los apóstoles. Y Él lo hizo con amor y con paciencia. Entonces, ¿Cristo tiene paciencia para contigo el día de hoy? Hazte esta pregunta. Analiza tu vida, cómo somos de débiles, cómo podemos pecar día a día, cómo podemos transgredir los mandamientos de Dios todos los días. Pero a pesar de ello, ¿Cristo tiene paciencia para contigo hoy? Sí, ¿verdad? Todos los días. Por eso es que si la salvación se perdiera, todos la perderíamos. ¿Por qué? Porque diario pecamos, diario. Es más, aún en la carne, en nuestros cuerpos, tenemos rastros del pecado. Y recuerden que al cielo no puede entrar nada inmundo. Por eso es que este cuerpo va a tener que ser transformado, porque no puede entrar nada inmundo. Hebreos 5, 4 al 6. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se fue la pila. Ok, entonces este sumo sacerdote era necesario también que fuese elegido y llamado por Dios al servicio. Es decir, el sumo sacerdote no se podía autoelegir, ni tampoco lo podían elegir el pueblo, sino que Dios necesariamente tenía que elegirlo. Y podemos ver algunos ejemplos, en su casa lo lee, 1 Samuel 13, versículo 8 al 14, podemos ver que en ese pasaje que el rey Samuel le da una orden de que lo va a esperar 7 días. El pueblo está cerca del campamento de los filisteos, está prácticamente a vísperas de una guerra, de una batalla. Y Saúl, el rey Saúl, se adelanta, toma la iniciativa y hace unas ofrendas. Y llega el profeta Samuel, bueno, en este caso el sacerdote, y le dice: ¿qué has hecho? Dice: a ti no te correspondía hacer eso. Y Dios, por lo tanto, desecha al rey Saúl. Estoy parafraseando para no leer todo. ¿Por qué? Porque no era esa la tarea del rey, esa era la tarea del sumo sacerdote. Y Samuel le dice: tú has quebrantado los mandamientos de Dios, por tanto, dice, se te va a quitar el reino. Y ya sabemos el resto de la historia. En 2 Crónicas 26, 16 al 21, tenemos otro ejemplo donde el rey Usías toma el lugar del sacerdote, del sumo sacerdote, y toma un incensario y comienza a hacer un sacrificio. Y viene el Señor y lo hiere con lepra. ¿Por qué? Porque otra vez más vemos que el sumo sacerdote tenía que ser elegido por Dios y nadie podía tomar el lugar del sumo sacerdote. Así que por eso el Señor lo hiere. Ahora, aquí en Hebreos 5, 5 y 6 hace referencia al Salmo capítulo 2, 7 y al Salmo 110, 4. Y en estos versículos nos habla de que Cristo fue hijo y sacerdote por orden divina para llevar a cabo el plan de salvación. Vamos rápidamente al Salmo 2, 7. Salmo capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y 110, 4.
juro Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, estos dos títulos hablan de una subordinación, es decir, que Cristo se sometía al Padre, pero estos versículos no están dando a entender que Cristo es menor que el Padre, sino que Él se sometió al Padre. Hay que tener mucho cuidado porque algunos dicen, ya ves, es que Cristo hizo méritos, por eso llegó a ser Dios, como dicen los testigos de Jehová. No, aquí no está hablando de eso, sino aquí está hablando de su papel dentro del plan de salvación. Que Cristo fue llamado por el Padre para ser el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No vamos a profundizar en lo de Melquisedec porque eso se va a tocar a fondo en el capítulo 7, así que eso no lo vamos a tocar. Ya eso se va a estudiar posteriormente, porque si no esto va a ser muy largo. Ahí está. Ok. Ahora, para el judío, por eso era muy difícil para el judío que se había convertido a Cristo aceptar el sacerdocio de Cristo. ¿Por qué? Porque primeramente el sacerdocio de Jesús no era de la línea de Leví, de la tribu de Leví. Cristo era de la tribu de Judá. Él no era descendiente de Aarón, era de la tribu de Judá. Por eso el judío no lo aceptaba, se le hacía difícil. Pero la diferencia entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio de Leví es que esos sacerdotes pecaban, fracasaban, morían. Y el orden de Melquisedec, acorde a lo que señala Génesis, es de que era un rey que no tenía principio ni fin ni genealogía. Eso le digo, se va a estudiar en el capítulo 7 porque ya habla más a fondo. Entonces aunque Cristo es nuestro sumo sacerdote y cumple los requisitos de lo que era la línea del trabajo de los sacerdotes de Leví, Él no era de esa orden, sino era de la orden de Melquisedec. Por eso es que era complicado para los judíos entenderlo. Además, Cristo nunca practicó un ministerio especial en el templo, a diferencia del sumo sacerdote que Él estaba en el templo. Cristo nunca estuvo en el templo. En cambio, Cristo confrontó la estructura religiosa y lo podemos observar que cuando Él va al templo y ve todo lo que estaba haciendo los sacerdotes en el templo, pues tira las mesas, toma un látigo y empieza a quitar a todos los corruptos del templo. Era tal que en el tiempo de Jesús el sacerdocio estaba corrompido a tal grado que el cargo se obtenía a través de la manipulación y herramientas políticas entre los líderes religiosos corruptos. Es decir, el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico estaba totalmente corrompido. ¿Por qué? Porque obviamente era representado por hombres, pero nuestro sumo sacerdote, al ser Dios y al ser hombre, Él prácticamente, como dice, no pudo pecar. Por lo tanto, es un sacerdocio mejor. Lo que no pudieron hacer los hombres, sí lo hizo Cristo. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ok, Cristo dice que sufrió. ¿Y dónde podemos saber esto? En el Getsemaní. En Getsemaní Cristo lloró en una gran agonía y dolorosa. Su oración nos deja ver lo que sentía al decir: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero al mismo tiempo rogaba que al Padre y se sometía a su voluntad, aceptando el sufrimiento que ocasionaría su muerte. En Getsemaní, en el Monte de los Olivos, Cristo estaba anticipando la gran carga del juicio de Dios por el pecado que caería sobre sus hombros, por lo cual Él sintió angustia y tristeza profunda,
y clamó con lágrimas por la agonía que le produjo la furia de la ira de Dios que fue derramada sobre su santidad y obediencia perfecta. Jesús sería librado de quedar en la muerte porque sería resucitado, pero él estaba sufriendo. Es más, si vamos a Mateo 26:37, vamos rápidamente en nuestra Biblia, podemos ver este pasaje y vamos a ver que el Señor estaba en una terrible agonía. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Cristo toma a 3 de sus discípulos y dice, vengan conmigo. ¿Y qué dice ahí? Dice, versículo 38, les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Era tal aflicción de nuestro Señor que dice que estaba afligido hasta la muerte. Verdaderamente estaba sintiendo la agonía de lo que iba a venir. Y si vamos un poquito más a lo profundo, lo que es Lucas 22:44, vamos a ir rápidamente, Lucas 22:44, era tal la agonía que Lucas, sabemos que él era un médico, y él es el único en los evangelios que narra lo siguiente. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, Lucas escribe, dice, era su sudor como grandes gotas de sangre. Todo parece indicar que esto que estaba sufriendo Cristo médicamente se le conoce como hematidrosis. Actualmente así se conoce como hematidrosis. Hemato es sangre, drosis es sudor. Lo que pasó es que de la agonía que Cristo estaba sufriendo, dice que síntoma principal es la efusión de sangre con el sudor y puede ser causada por una angustia extrema o un esfuerzo físico violento. Lo que sucede es que los capilares subcutáneos se dilatan y estallan, con lo cual la sangre y el sudor se entremezclan. Cristo mismo declaró que su aflicción lo había conducido al umbral de la muerte, como lo habíamos leído. Entonces, lo que probablemente nos indica aquí el Evangelio de Lucas es que era tal la agonía de Cristo que sus vasos sanguíneos subcutáneos se rompieron, ocasionándole una hematidrosis. Y eso ejemplificaba lo que era su gran agonía, porque verdaderamente el sufrimiento que iba a experimentar en la cruz era muy fuerte. Ok, vamos a continuar. Se volvió a... Hebreos 5:8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ok. Entonces, como Dios, Cristo no necesitaba aprender nada, pero como Hijo de Dios, venido en carne, tenía que pasar por las experiencias de los seres humanos. ¿Por qué? Para poder actuar luego como sumo sacerdote de ellos. ¿Pueden seguir la siguiente, por favor? Como sacerdote de ellos. La obediencia era algo nuevo para él. Antes de su encarnación, estando en gloria, Cristo él dirigía, él mandaba, él decretaba y otros obedecían. Pero en los días de su carne, cuando él estaba en la carne, voluntariamente tuvo que aprender obediencia en sumisión y dependencia perfecta al Padre. Cristo experimentó lo que era el obedecer. Esto no sugiere que alguna vez fuera desobediente, es decir, Cristo nunca pecó, nunca fue desobediente, sino que por experiencia propia aprendió el verdadero significado y costo de la obediencia
en el momento en el que Él voluntariamente tomó el lugar de siervo. Ahora, esta palabra siervo, en realidad en el Nuevo Testamento es la palabra doulos, que no significa siervo, sino significa esclavo. Cristo era un esclavo y comenzó a obedecer y siguió haciéndolo hasta la muerte, y la muerte, ya sabemos todos que fue una muerte de cruz. Entonces Cristo, al igual, aprendió la obediencia por las mismas razones que soportó la tentación, para confirmar su humanidad y experimentar sus sufrimientos a plenitud. Era necesario que Cristo experimentara lo que era ser un hombre, y de esa manera Él pudiese ser, así como el sumo sacerdote, compadecerse de los demás. De esa manera Cristo podía compadecerse de nosotros. La obediencia de Cristo fue necesaria para que Él pudiera cumplir toda justicia y probar que Él era el sacrificio perfecto por los pecadores. Entonces, vamos a Hebreos 5:10, sí, rápidamente, ahí lo podemos observar. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El escritor entonces de Hebreos cita por segunda vez el Salmo 110:4 para mencionar el llamamiento soberano de Cristo al sacerdocio. Una vez más, dice, es que Cristo no es conforme al orden levítico, sino es conforme al orden de Melquisedec. Es una línea totalmente distinta, pero eso se va a estudiar en el capítulo 7, ya lo hemos mencionado, a mayor profundidad. Ok, vamos a... Siguiente, por favor. Bueno, por lo tanto, Cristo tomó nuestro lugar. Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él prácticamente cumple todos los requisitos necesarios para hacerlo. Ok, vamos a seguir adelante, versículo 11. Hebreos 5:11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí el autor de Hebreos está haciendo una pausa para decirle, todo lo que yo les he hablado, quizás desde el capítulo 1 hasta lo que vamos, dice, ustedes dice, ya lo deberían de saber, dice. Así que, dice, tengo mucho que decirles, pero no les puedo explicar. Ustedes se han hecho tardos para oír. En otras palabras, ustedes se han hecho lentos para entender. ¿Por qué? Porque estos creyentes ahí a los que va dirigido la carta no tenían la suficiente madurez espiritual. Y usted lo puede ver, versículo 12. Porque debiendo ser ya, ¿qué dice ahí? Maestros. Entonces, un cristiano debe de llegar al punto de ser ya maestro. Y eso no implica, no, pues es que solamente el liderazgo, solamente el pastor, solamente los que están en la alabanza, los que están en el ministerio de oración, los consejeros, ellos sí tienen que ser maestros. No, aquí está hablando de forma general, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Entonces, todo cristiano debe esforzarse por ser un maestro de la palabra. Y eso esto no es una opción, esto es un mandato, porque debiendo ser ya maestros. Y eso nos debe de animar a que si a Dios le agrada que nosotros lleguemos a ser maestros, a esforzarnos hasta lograrlo.
Y eso debe ser, quizás un buen reto para que este año empieces a estudiar, empieces a tener un estudio más profundo de la Escritura. ¿Por qué? Porque aquí lo está diciendo, dice, debes de ser maestros. ¿Cuánto tiempo tienes en el Evangelio? Y ese tiempo, dice, debiendo de ser maestros porque ya tienen mucho tiempo. Entonces, una exhortación a forma de, no de regaño, sino de exhortación es de que inviertas tiempo en estudiar, inviertas tiempo en saber más de las profundidades de la Biblia. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Estos cristianos tenían que volverles a enseñar todo de nuevo, lo básico. Y no podían entender estos temas. ¿Por qué? Porque estos temas son complicados. Ya lo estuvimos estudiando un poquito y sí es un poco tedioso. Y estudiar el orden de Melquisedec va a ser un poquito más tedioso. Pero es ahí donde nosotros debemos esforzarnos por aprender. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche, que dice ahí, es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el autor de Hebreos dice, no pueden entenderlo porque les falta madurez. Y ojo, ¿cómo vas adquiriendo la madurez en tu vida cristiana? Cada vez que tú vas leyendo la palabra y vas aplicando la palabra, es cuando verdaderamente comienzas a aprender. Porque es muy diferente que tú lo leas y lo tengas solamente en algo intelectual, en un conocimiento, pero nunca lo aplicas. Eso es lo que le estaba pasando a estos hebreos. Ellos sabían ciertas cosas de la palabra, pero como no la vivían, Dios no podía agregarle nueva revelación, nueva iluminación de la palabra a ellos. Un ejemplo, si la Biblia dice, ten un carácter afable y apacible, y tú te enciendes fácilmente, te enojas fácilmente, es porque no estás aplicando lo que la Biblia dice. Entonces Dios no va a bendecirte para ayudarte a entender otras verdades más complejas de lo que la Biblia dice. Entonces, lo que vayas leyendo, tienes que irlo aplicando. Y es por ello que ellos no podían crecer, porque estaban estancados, porque lo que leían no lo ponían en práctica. Incluso estaban, conforme al contexto del capítulo 1 al 4, ellos estaban tratando de regresar a las obras de la ley. Sí, ya lo vimos, que todavía ponían el día de reposo como un requisito para la salvación, la ley, que era obligatoria para salvación. Entonces estaban retrocediendo, estaban prácticamente ya apostatando. Entonces, hermanos, es necesario que aprendamos, que estudiemos, pero que no solamente se quede ahí, que lo vivamos. Y esto lleva un proceso, lleva un tiempo, pero es necesario comenzarlo a hacer. ¿Por qué? Porque debemos llegar a ser maestros. No solamente venir y escuchar, sino también ser maestros. ¿Para qué? Para hablarle al mundo, para enseñar, para evangelizar, para enseñarle a los nuevos, para poder fortalecer y edificar a la iglesia. Entonces, creo que es un buen tiempo para iniciar siempre a estudiar y poder también no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Ánimo, hermanos, que para eso estamos en la Universidad del Señor. Y bueno, pues aquí terminamos. Hemos visto cuáles eran los requisitos del sumo sacerdote, y la gran noticia es que Cristo cumple perfectamente todos esos requisitos. Y Él es nuestro sumo sacerdote. No necesitamos de nadie más, solamente Cristo. Y como dice 2 Timoteo,
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y Él es Cristo. Él tomó nuestro lugar y Él está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Amén. Hermano, ¿qué le parece si nos ponemos en pie? Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hemos aprendido que Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él cumplió a la perfección todo lo que requería el cargo. Él se entregó por nosotros en un sacrificio único y perfecto que podía satisfacer tus requerimientos, Señor. Él pagó por nosotros por medio de su sangre, su preciosa sangre que nos ha lavado y nos ha limpiado de todo pecado. Señor, ayúdanos a seguir entendiendo los tesoros de tu palabra y no solamente que los estudiemos, sino que lo vivamos. Ayúdanos, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. Solamente tu Espíritu nos puede guiar y nos puede hacer crecer, Señor. Si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.